El olor fue lo primero que sentí. Café quemado y cera para muebles. El mismo olor que parecen compartir todos los juzgados de España. La voz de mi padre ya se elevaba sobre el murmullo del pasillo, lo suficientemente fuerte como para que el guardia de la puerta girara la cabeza. No ha tenido un trabajo de verdad. En 15 años, dijo él, señalándome con el dedo como si yo fuera una mancha que quisiera borrar del retrato familiar. Todos en esta sala saben exactamente qué clase de hija he criado. O dos, en realidad. Algunos parientes se rieron de esa forma en que la gente se ríe cuando quiere que se note que está de acuerdo con alguien poderoso. Mi hermana Clara se miró los zapatos. Mi madre no estaba allí para verlo. Se había ido hacía 11 meses y mi padre había aprovechado cada uno de esos meses para hacerme sentir cada vez más pequeña. No le respondí. Apoyé mi maletín en el banco a mi lado, los cierres de latón captando la luz, y consulté mi reloj. 14 minutos para la audiencia. 14 minutos hasta que un hombre en esta sala se enterara de algo sobre mí que nunca había pronunciado en voz alta en 20 años de cenas familiares. Mi padre no tenía idea de lo que acababa de empezar. Crecí en Soto del Valle, en una casa que olía a lavanda y libros viejos, donde mi madre mantenía la luz del porche encendida para cualquiera que todavía estuviera buscando el camino a casa. Mi padre regentaba la ferretería del centro, o el tipo de hombre al que saludan con un apretón de manos en la iglesia y a quien citan en el bar de la plaza. Todo el mundo en el pueblo creía conocer a Francisco Beltrán. Solo las personas que vivían dentro de su casa conocían la diferencia entre el hombre de la acera y el hombre de la mesa del comedor. Clara nació primero y nació fácil. Buenas notas sin esforzarse. Demasiado, reina de las fiestas del pueblo, un prometido de una familia que mi padre aprobó incluso antes de darle la mano al chico. Yo nací segunda y salí haciendo preguntas que nadie quería responder. Recuerdo tener 9 años, traer a casa una mención de honor de la Feria de Ciencias, el primer premio, y ponerlo sobre la mesa de la cocina como si fuera algo precioso. Mi padre lo miró. Exactamente el tiempo que le tomó decir, el recital de Clara es el jueves. No te olvides de ponerte el vestido amarillo. El diploma fue a parar a un cajón. No creo que volviera a mencionarlo nunca más. Había un tipo específico de silencio en el que él era experto. No era un silencio de enfado, sino uno que te ignoraba. Yo decía algo y la conversación simplemente continuaba como si yo no hubiera hablado. Cuando me aceptaron anticipadamente en la Academia General Militar a los 17 años, se lo conté en la cena del domingo con las manos temblando alrededor de la carta de aceptación. Mi padre la leyó, la dobló una vez y la dejó junto a su plato. Te rendirás en un mes, dijo. Nunca has terminado nada difícil en tu vida. Luego le preguntó a Clara sobre su preparación para la selectividad. Mi madre fue la única que miró esa carta 2 veces. Me encontró en el porche trasero esa noche, se sentó a mi lado sin decir nada durante un largo rato y luego se acercó y me apartó el pelo de la frente como solía hacer cuando era pequeña y tenía fiebre. No entiendo ni la mitad de lo que dice esa carta, me dijo. Pero te entiendo a ti, y nunca he dudado ni una sola vez de que serías extraordinaria. Nunca le dijo a mi padre que había dicho eso. Era el tipo de amor que sobrevivía manteniéndose en silencio, de la misma manera que el mío. Aprendería a hacerlo. Había otro recuerdo que cargué más tiempo del que quería. Tenía 13 años y había pasado un mes construyendo una radio que funcionaba con un kit que compré con el dinero de cortar el césped a los vecinos, soldándolas juntas yo misma en la mesa de la cocina bajo una lámpara de escritorio hasta que me ardían los ojos.
La noche que finalmente captó una señal de 3 provincias. De distancia, corrí al salón para mostrárselo. Él estaba viendo las noticias de la noche y no giró la cabeza. Apaga eso antes de que interfiera con la televisión, dijo. La desenchufé y la llevé de vuelta a mi habitación. Y recuerdo estar sentada en el borde de mi cama escuchando la estática a través de un auricular, pensando que fuera lo que fuera yo, claramente no era el tipo de cosa que contaba en esa casa. Mi madre me encontró allí una hora después. No dijo nada sobre la radio. Solo se sentó conmigo hasta que la estática se convirtió en una emisora que ponía algo lento y la escuchamos juntas sin hablar, con la luz del porche brillando tenuemente a través de mi ventana como siempre lo hacía. Me fui a la academia 3 semanas después de cumplir los 18 años con una sola bolsa de lona y sin fiesta de despedida. Mi padre me estrechó la mano en la estación de autobuses como si yo fuera un socio de negocios con el que estaba ligeramente decepcionado. No lloré hasta que el autobús pasó el límite de la provincia. Ese fue el día en que dejé de esperar su aprobación. No dejé de amarlo. Simplemente dejé de organizar mi vida para ganarme algo que él ya había decidido que no iba a darme. Los años siguientes no tuvieron nada que ver con él, y ese era el punto. Recuerdo el calor de una base de operaciones avanzada en las afueras de Kandahar, tan absoluto que se sentía como una mano presionada contra el pecho. El polvo fino como harina metiéndose en todo. El sabor metálico que dejaba en la parte posterior de la garganta. Recuerdo tener 26 años y tomar una decisión bajo fuego que desvió un convoy alrededor de una posición que aún no sabíamos que estaba comprometida. Una decisión tomada en 11 segundos que analistas posteriores pasarían 11 páginas explicando. Nadie en mi pueblo se enteró de ello. No hubo ceremonia ni titulares. Hubo una sala de informes con café malo y un coronel llamado Rivera que me miró después y dijo: Beltrán, en 15 años haciendo esto, he conocido a unos 4 oficiales con tu capacidad para leer una situación. No dejes que nadie te convenza de que no eres lo que eres. Tampoco se lo dije a mi padre. No había ninguna versión de esa frase que él hubiera querido escuchar. Hubo otra noche años después, en una sala de reuniones que olía a metal frío y café quemado, cuando me entregaron una evaluación que nadie más quería firmar. Una decisión que salvaría 3 meses de trabajo de posicionamiento o expondría a todo un equipo a un riesgo que no podíamos cuantificar por completo. Recuerdo el peso de la pluma en mi mano, el zumbido de los fluorescentes sobre mi cabeza, la forma en que la sala se quedó en silencio mientras todos esperaban a ver si flaqueaba. No lo hice. Firmé, tuve razón y nadie fuera de esa sala supo nunca que mi nombre estaba unido a esa decisión. Esa fue la forma que tomó toda mi carrera. Un peso invisible llevado con entereza, acreditado a nadie más que a la misión. Llegué a preferirlo así. Significaba que nadie podía atribuirse un mérito que no fuera suyo. Y significaba que nadie podía hacerme un cumplido que no me hubiera ganado. Realmente. Me perdí el 60 cumpleaños de mi madre por una extensión de despliegue. Me perdí la cena de compromiso de Clara por una rotación de entrenamiento que no podía discutir. No digo esto con resentimiento. Es simplemente lo que cuesta el trabajo y lo pagué voluntariamente. De la misma manera que pagas por cualquier cosa que hayas decidido que importa más que estar presente para la versión de tu vida que habría hecho sentir cómoda a tu familia. Todo para lo que me había entrenado, lo que había sobrevivido y lo que había llevado en silencio era una preparación para una habitación en la que aún no había entrado. Mi madre se enfermó la primavera en que me ascendieron a comandante.
Cáncer de páncreas, el tipo de diagnóstico que no deja margen para la negociación. Volé a casa con un permiso de emergencia y me senté con ella. Durante la quimioterapia que le compró 4 meses extra. El olor a antiséptico. Y el bajo zumbido mecánico de una bomba de infusión convirtiéndose en lavanda sonora de toda esa primavera. La luz de invierno a través de la ventana de un hospital que nunca parecía calentar nada. Mi padre la visitaba los domingos. Traía flores, les decía a las enfermeras lo orgulloso que estaba de su familia. Yo me sentaba con ella a las 3 de la mañana cuando el dolor era peor. Sostenía una palangana de plástico, aprendía el ritmo particular de su respiración. Cuando la medicación finalmente hacía efecto, nunca me preguntó cuál era mi rango. Me preguntaba si estaba comiendo lo suficiente. Me preguntaba si todavía me gustaba la lavanda. 3 semanas antes de morir, me entregó una pequeña caja de latón y me hizo prometer que no la abriría hasta que la necesitara. No pregunté a qué se refería. Simplemente lo prometí. Murió un martes de octubre. Mi padre pronunció el elogio fúnebre y no me mencionó por mi nombre. Los desprecios que antes habían sido silenciosos empezaron a ser más fuertes después de eso, como si su ausencia hubiera eliminado a la última persona que lo mantenía honesto. En la lectura de su testamento hizo un comentario delante del abogado sobre cómo algunos de nosotros elegimos las carreras sobre la familia, mientras que otros cumplíamos. Clara desvió la mirada. Yo no dije nada. En la cena de Navidad, me presentó a un nuevo vecino. Como mi hija que está entre una cosa y otra, mientras que el prometido de Clara recibió un desglose de 15 minutos de los números del cuarto trimestre de su consultoría. Delante de 11 parientes, me preguntó si finalmente me había tomado en serio lo de tener una carrera de verdad. Y cuando no respondí, díjolo suficientemente fuerte como para que toda la mesa lo oyera, algunas personas simplemente no están hechas para la responsabilidad. Nadie lo corrigió. Toqué el borde del bolsillo de mi chaqueta donde una carpeta había estado guardada sin abrir durante 3 semanas. Miré mi teléfono una vez a un número que ya había guardado, y volví a guardarlo. Aún no estaba lista, pero estaba cerca. Los desprecios siguieron aumentando después de eso. En una reunión vecinal esa primavera, frente a una docena de personas que apenas conocía, contó una historia sobre cómo había criado a 2 hijas, una que construyó una vida y otra que todavía se está buscando a sí misma. Y todos se rieron con esa risa fácil que la gente le dedica a un hombre al que respetan. Me quedé cerca de la mesa de las bebidas con una copa de la que no estaba bebiendo y no dije nada, aunque me di cuenta de que la carpeta ya estaba en mi coche ese día, 3 semanas antes de que la necesitara. Porque una parte de mí ya había decidido que esto no seguiría siendo privado por mucho más tiempo. La demanda fue idea suya y fue lo más ruidoso que jamás había hecho. El patrimonio de mi madre incluía una propiedad modesta en el pueblo que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones y escondida en su testamento había una cláusula que mi padre no esperaba. Me la había dejado a mí, junto con el contenido de una caja de seguridad. Él lo impugnó públicamente en un juzgado con parientes en la tribuna, alegando capacidad disminuida, alegando influencia indebida, alegando que yo había manipulado a una mujer moribunda. Contrató a un abogado que usó la palabra ausente para referirse a mí 4 veces en su declaración inicial. Mi padre se sentó en la mesa del demandante con una chaqueta que se había comprado para la ocasión y le dijo a cualquiera que quisiera escucharlo que esto finalmente mostraría a todos quién cuidó realmente de esa mujer. Cuando gritó en el pasillo esa mañana, no dije nada. Cuando su abogado amenazó con solicitar mis registros,
Laborales para demostrar que no tenía ingresos estables, simplemente abrí mi maletín y puse una carpeta sobre la mesa cerrada, y esperé. Cuando mi padre se levantó para dar su testimonio y dijo frente a la jueza, frente a Clara, frente a todos, mi hija se ha pasado toda la vida huyendo de la responsabilidad en lugar de ir hacia ella, no levanté la voz. Me puse de pie, me abotoné la chaqueta y dije una frase, no tienes el nivel de seguridad para esta conversación, y nunca lo has tenido. La sala se quedó en silencio de una manera que nunca había escuchado antes. En algún lugar detrás de mí, una silla rozó el suelo. Ese fue el único sonido. La jueza, una mujer llamada Ortiz que claramente había visto todo tipo de familias desmoronarse en ese tribunal, me miró y me pidió que explicara mi declaración. Abrí la carpeta. Dentro estaban mis órdenes de personal, tachadas en los lugares que la ley exigía, pero con lo suficiente visible para dejar claro el punto, mi rango actual. Teniente coronel, una división que no aparecía en ningún directorio público, un nivel de autorización de seguridad que hizo que la taquígrafa del tribunal hiciera una pausa a mitad de una pulsación. El abogado de mi madre, un viejo amigo de la familia llamado señor Jiménez, me conocía desde que yo tenía 9 años con aquel diploma azul que nadie quería, miró los documentos. Miró a mi padre y dijo en voz baja, Paco. Ella ha pasado la última década haciendo un trabajo para el que la mayoría de nosotros nunca tendremos autorización para entender, y nunca te ha pedido ni una sola vez que lo notes. Esa única frase hizo más por mí que cualquier cosa que yo hubiera podido decir en mi propia defensa. El rostro de mi padre no se desmoronó. De golpe. Sucedió en pequeños pedazos. Su mano, todavía apoyada en la mesa, empezó a temblar ligeramente. Su voz, cuando intentó hablar de nuevo, salió más débil que antes. Dijo algo sobre no haber sido informado, sobre cómo ya nadie le cuenta nada. Y la jueza, sin levantar la voz, le recordó que esa audiencia no era el lugar apropiado para esa observación. Luego vino el segundo sobre. El abogado de mi madre lo sacó casi como un pensamiento de último momento, una formalidad ligada al patrimonio, una carta sellada que ella le había dejado la misma semana que me dio la caja de latón para que se abriera solo si el testamento era impugnado alguna vez. En ella, con su letra, había escrito que había visto a su hija menor construir una vida de consecuencias en total silencio durante 20 años. Que siempre había sabido exactamente qué tipo de trabajo hacía yo, aunque nunca se lo hubiera dicho directamente. ¿Por qué una madre nota lo que un padre se niega a ver? Escribió que me dejaba la casa no como una recompensa, sino como una disculpa por cada mesa de comedor donde me habían hecho sentir pequeña en una casa que se suponía que era segura. Escribió que amaba a mi padre y que ese amor no le había impedido verlo con claridad. La carta terminaba con una línea que la sala escuchó leer al abogado con una voz que se quebró una vez, justo en el medio. Ella nunca necesitó el permiso de nadie para ser extraordinaria, solo desearía que alguien se lo hubiera dicho en la mesa del comedor en lugar de en un porche a medianoche. Nadie habló durante un largo momento. Mi padre se quedó muy quieto, mirando sus propias manos. La jueza desestimó su demanda en menos de una hora. No sonreí. No lo miré de la forma en que miras a alguien a quien has vencido. Recogí la carpeta, cerré mi maletín y salí del juzgado a una tarde fría y gris, con la lluvia empezando a caer, esa clase de lluvia que suaviza cada borde duro de un pueblo del que creciste intentando irte. Me senté en mi coche durante mucho tiempo antes de arrancar el motor. Sin llorar, sin sentirme triunfante, solo inmóvil. De la forma en que te sientes después de dejar algo pesado que has estado cargando durante tanto tiempo que olvidaste que tenía peso.
Mi padre no fue a la cárcel. No perdió la ferretería, ni su prestigio en la iglesia, ni su asiento en la barra del bar de la plaza. Lo que perdió fue algo más silencioso y a su manera. Más pesado. Clara me dijo meses después que ahora se sienta solo la mayoría de los domingos, que menos gente pasa por la tienda solo para hablar, que la historia de lo ocurrido en el juzgado viajó por todo Soto del Valle de la forma en que viajan las historias en los pueblos pequeños. Y la gente que antes lo admiraba ahora lo saluda con una especie de distancia cuidadosa. La distancia que le das a alguien una vez que has aprendido de lo que es capaz. Me llamó una vez en diciembre y no se disculpó, solo me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me dijo, no lo sabía, las mismas 3 palabras que Clara había usado meses antes. Le dije que ese era el problema. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Y he hecho las paces con la posibilidad de que no volvamos a hacerlo. 2 semanas después de la audiencia, finalmente abrí la caja de latón que mi madre me había dado. Dentro había fotografías que yo no sabía que existían. Yo a los 9 años con mi primer premio. Una copia que ella debió guardar sin que yo lo supiera. Yo de uniforme en una ceremonia a la que mi padre no había asistido. Una foto que nunca le envié pero que ella de alguna manera había conseguido de todos modos. Y un montón de cartas, una por cada año que estuve fuera, que había escrito y nunca enviado porque, según decía en la primera, no quería distraerme de mi trabajo. Cada carta terminaba de la misma manera: te veo. Siempre te he visto. Leí cada una de ellas 2 veces, sentada sola en la cocina de la casa que ahora era mía, con el olor a lavanda todavía de alguna manera en el aire después de todos estos años. Y por primera vez desde que murió me permití llorar. No de dolor, sino de algo más parecido al alivio. Durante mucho tiempo pensé que el amor era algo que te ganabas siendo lo suficientemente impresionante, lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente paciente para que alguien finalmente decidiera que lo merecías. El servicio militar me enseñó lo contrario. Me enseñó que las personas que te ven con claridad nunca fueron aquellas a las que tenías que convencer. Mi madre me vio a los 9 años con un diploma que nadie quería. Me vio en cada mesa de comedor donde me hicieron pequeña. Me vio a través de 11 meses de agonía y nunca necesitó una carpeta ni un tribunal para demostrar lo que ya sabía. Si has pasado tu vida permitiendo que otros decidan sobre ti en lugar de preguntarte si alguna vez has visto a alguien reducir toda tu historia a una sola palabra que encajaba en su narrativa, en lugar de en tu verdad. Quiero que sepas esto: la gente que te ama correctamente nunca estuvo confundida sobre quién eres. El resto simplemente no estaba prestando atención. Sigo trabajando en el mismo campo. Sigo entrando en salas donde nadie usa nombres completos, donde el trabajo habla en un lenguaje que la mayoría de la gente nunca tendrá autorización para escuchar. Ya no necesito que mi padre entienda nada de eso. Tengo una casa con una luz en el porche que mantengo encendida, como solía hacer mi madre para cualquiera que todavía pudiera estar buscando el camino a casa. Tengo cartas en un cajón que vuelvo a leer en los días difíciles. Y tengo una paz que no vino de ganar en aquel juzgado. Vino de soltar finalmente el peso de intentar ser vista por alguien que ya había decidido no mirar.